Para hacer la comparativa entre estos dos televisores, lo primero que deben tener presente es que existen versiones 2021 y 2020 del Nano 80, pero esta es la versión 2022. Mientras que para el caso del QNED 80 solamente existe una versión que es de este 2022. Primero quiero empezar esta comparativa por el apartado gaming, mencionando que ambos, como pueden notar, tienen estas game bars y cada una de ellas tiene predeterminados estos géneros de juego y que con cada elección cambia un poco la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores, siendo la imagen más brillante en el caso del QNED 80. Aunque para la gran mayoría de personas muy probablemente la cantidad de brillo que arroja el Nano 80 podría ser más que suficiente para la gran mayoría de los casos, y la otra diferencia es que en cuanto a colores, el QNED 80, por tener tecnologías combinadas de color nanocell y quantum dots, tiende a mostrar una gama más amplia de colores, aunque en este caso me parece que el Nano 80 tiene poco que envidiarle en esta área. Y en este caso, una de las diferencias principales es que el QNED 80 cuenta con dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, compatible con los 120 Hz en 4K y tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, mientras que el Nano 80 no es compatible con estas tecnologías. En cuanto a sus tiempos de input lag, realmente en este caso ninguno de ellos tiene algo que envidiarse entre sí, por lo menos en 4K a 60 Hz, porque los tiempos son muy similares. Sin embargo, en 4K a 120 Hz, obviamente el QNED 80 sí tiene tiempos de input lag, por lo ya mencionado en que soporta los puertos HDMI 2.1, mientras que el Nano 80 obviamente no tiene tiempo de input lag a 120 Hz en 4K porque no es compatible como tal con la tecnología HDMI 2.1 de manera completa. Pero obviamente donde sí gana el QNED 80 es en cuanto a la fluidez, ya sea que se juegue en 4K a 60 Hz o a 120 Hz, porque es compatible con la mencionada tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium. Para que todo esto se pueda activar, obviamente la fuente, ya sea por ejemplo una consola de videojuegos o una tarjeta gráfica de PC, también debe ser compatible con estas tecnologías. Entonces, como tal, obviamente la fluidez podría ser mejor, o de hecho mucho mejor, en el QNED 80. No obstante, considero que el Nano 80, para la gran mayoría de gamers que no sean excesivamente exigentes, pudiera llegar a ser más que suficiente. Pero obviamente si quieren un mayor provecho, el QNED 80 sería su respuesta. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, en ambos televisores es terrible porque tienen paneles IPS y ninguno de ellos cuenta con tecnologías de retroiluminación avanzadas. La tecnología de retroiluminación en ambos televisores es LED Edge, sencilla por así decirlo. No son compatibles ni con Full Array ni con tecnología de retroiluminación mini LED. Sí soportan lo que se conoce como atenuación local, y en ambos se puede llegar a lograr buenos resultados en algunas escenas cuando no hay tantas cosas que iluminar, pero cuando ya aparecen más cosas que iluminar, ya sean por ejemplo formas o por ejemplo personajes, el efecto conocido como blooming o floración va a ser increíblemente notorio y molesto en ambos modelos, siendo más notorio y más molesto en el QNED 80 porque tiene mayor cantidad de brillo. Es decir, que si quieren decrecer la intensidad de estos efectos, sí o sí les toca bajarle al brillo en ambos modelos. Realmente no hay otra forma de lograrlo. En cuanto a colores con otros modos de imagen y otro tipo de contenido, realmente el Nano 80 tiene poco o nada que envidiarle al QNED 80. Muy probablemente en algunas escenas y con algunos modos de imagen, si yo no les dijera cuál es cuál, es probable que ustedes difícilmente puedan decirme cuál es el que tiene tecnologías de color combinadas Quantum Dots con nanocell y cuál es el que tiene solamente tecnología de color nanocell. Vuelvo y reitero, me parece que el Nano 80 en esta área de colores tiene poco o casi nada que envidiarle al QNED 80. Pero como ya mencioné al principio, el QNED 80 tiene una mayor cantidad de brillo, siendo mayor cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Aunque sí debo decir que en cuanto a colores me parece que el QNED 80 hace un mejor trabajo en cuanto a que los combina de una forma mejor para evitar exceso de saturación o exceso de que luzcan de pronto en algún momento
colores lavados. Además, es probable que a algunas personas les guste más el resultado en cuanto a colores por parte del Nano 80 porque a veces tiende a mostrar colores levemente más saturados en algunas escenas. Entonces aquí la verdad ya es cuestión de gustos. Y el otro aspecto que deben saber es que ninguno de ellos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así me parece que por ejemplo con el HDR10 ambos modelos se desempeñan muy bien y no tienen casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision, más allá de que tenga un nombre más atractivo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Y si bien el procesador de imagen es un poco más potente en el QNED 80, yo puedo percibir que realmente el trabajo es prácticamente igual en ambos modelos y simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por tal razón, por favor, no se dejen engañar cuando en las tiendas les digan que el contenido, por ejemplo, en HD se va a mostrar en 4K en un televisor 4K porque simplemente eso nunca va a pasar, ni siquiera en aquellos televisores 4K que sean de gama alta. También me parece importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, siendo un poco mejor en el QNED 80 y que si bien en ambos modelos con estos fondos grises se puede llegar a percibir algo de efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla levemente sombreados, lo bueno es que al ver contenido con más color, como por ejemplo al jugar videojuegos de deportes o ver deportes en general donde es tan importante, me parece que en ninguno de esos televisores el efecto de pantalla sucia y los bordes sombreados se pueden convertir en algo molesto, es decir que pueden pasar desapercibidos por lo menos la gran mayoría del tiempo. También es importante mencionar que el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno gracias al parámetro TrueMotion. No obstante, es un poco más completo en el QNED 80 porque no solamente da la opción de reducir el efecto de judder o vibración, sino también el efecto blur o borrosidad. Y si bien también tiene la opción de movimiento libre de LED, la verdad no recomiendo activarla porque genera mucho efecto flicker y se oscurece demasiado la imagen. Yo les diría que en movimiento suave la mayoría del tiempo en escenas con barridos de cámara o precisamente con muchos movimientos rápidos se tiende a suavizar increíblemente la imagen, decreciendo notablemente principalmente el efecto judder o de vibración. Aunque sí que pueden aparecer algo de artefactos, pero usualmente no se convierten en algo tan molesto o tan distractor. Y también deben tener presente que gracias a que ambos modelos tienen panel IPS, sus ángulos de visión son buenos en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. No obstante, en algunas escenas, cuando el ángulo de visión es muy amplio en ambos modelos se puede llegar a percibir algo de efecto de nubosidad, aunque usualmente no es tan terrible, pero sí que existe. Entonces son buenas opciones para ver, por ejemplo, un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla es muy decente en ambos modelos precisamente porque tienen paneles IPS y esto les ayuda a ese aspecto, pero con manejo de reflejos de luz natural el QNED 80 hace un leve mejor trabajo porque tiene mayor cantidad de brillo. Y también quiero mencionarles un aspecto que me parece importante y que a veces pasa desapercibido y es el rendimiento en cuanto a sus sistemas de sonido. Si bien la potencia en ambos modelos es de 20 watts, el rendimiento es un poco mejor en el QNED 80 en el sentido de que al subir la cantidad de volumen a su máxima capacidad se genera menos distorsión, mientras que en el Nano 80 si bien puede alcanzar un poco más altas frecuencias, lo malo entre comillas es que se puede percibir algo de una leve distorsión, aunque no es nada exagerado ni distractor. Y sea como sea, la experiencia me parece que es envolvente y buena en ambos modelos, pero aquí les dejo una pequeña prueba con el modo de sonido estándar en ambos televisores para que más o menos se puedan hacer una idea de cómo podrían llegar a ser en la vida real.
En cuanto al apartado Smart, obviamente ambos modelos cuentan con el mismo Magic Remote, en este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que se rayen. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena, pero es un poco más rápida en el QNED 80, probablemente porque tiene un mejor procesador y eso le ayuda a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos y especialmente a la hora, por ejemplo, de acceder al menú de configuraciones, porque muchas veces la diferencia en cuanto a tiempo sí que es significativa en comparación al Nano 80. En cuanto a asistentes de voz, ambos modelos son compatibles por supuesto con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa y en muchos países también el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no son compatibles con él. Y ninguno de estos modelos soportan la función conocida como manos libres, es decir que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí deben oprimir el botón de estos asistentes en sus Magic Remotes. Otra diferencia a favor del QNED 80 es que es compatible con la función de Multiview, es decir, tanto el Screen Mirroring como lo mencionado en cuanto a Multiview, mientras que el Nano 80 solamente es compatible con la función Screen Mirroring o compartir pantalla, es decir, que no es compatible con la función de Multiview. Por todo lo demás en cuanto al apartado Smart son prácticamente iguales, misma tienda de aplicaciones conocida como LG Content Store, simplemente que el QNED 80 tiene aproximadamente 280 megas más de espacio de almacenamiento y recuerden que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos externos para aplicaciones, solamente las aplicaciones que encuentren dentro de esta tienda. El navegador de internet también es el mismo para ambos modelos, cuenta con la función de visualización de TV, también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen la misma ubicación y la misma cantidad de entradas. La diferencia es simplemente que el QNED 80 de sus 4 puertos HDMI, 2 de ellos son 2.1, el número 3 y el número 4 compatible con los 120 Hz en 4K. Y su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, aunque la temperatura sí se incrementa más en sus partes bajas de pantalla, aunque sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, el resumen sería en qué es mejor el QNED 80. Primero, en que tiene 2 puertos HDMI 2.1. Segundo, en que tiene un procesador de imagen levemente más potente. Tercero, es que tiene mayor cantidad de brillo, al menos muy diferencial en alto rango dinámico. Cuarto, es compatible con la función de Multiview. Y quinto, su experiencia de sonido es un poco más nítida. Entonces, si requieren de todo esto, obviamente sí vale la pena gastar un poco más e irse por el QNED 80. Por todo lo demás, me parece que el Nano 80 para una persona que no sea demasiado exigente puede ser suficiente. Y simplemente recuerden que el rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es terrible, porque ambos tienen panel IPS sin tecnologías de retroiluminación avanzadas. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían o cuál les gustó más y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.